Mi gente hermosa, mi gente bella, el día de hoy, 10 de septiembre de 2020, dio una entrevista el general Manuel Christopher Figuera. Acaba de dar una entrevista el día de hoy donde ha compartido algunas cosas. Así que voy a compartir el escrito donde aparece las preguntas y respuestas emitidas por el general Manuel Christopher Figuera. El general Christopher Figuera, para los que no recuerdan, es el ex jefe del SEBIN, el que colideró la asonada del 30 de abril de 2019 y ahora un notable exiliado político en Miami. Explica por qué considera que Maduro enfrenta su peor momento de la historia, los escenarios impensables de la dictadura y cómo Enrique Capriles ha usado a Maduro para tomar un segundo aire en la oposición en un juego que Capriles nunca podrá ganar. Esas fueron las palabras del general Manuel Christopher Figuera. 15 meses después de su llegada a Miami en junio de 2019, Christopher Figuera se mantiene estrechamente conectado con lo que ocurre en Venezuela. En gran parte se debe a una red de agentes e informantes que habitan las entrañas mismas de la dictadura de Nicolás Maduro, con quienes aún mantiene estrecho y muy confidencial contacto. No solo le informan de lo que ocurre en Miraflores, sino también lo que ocurre dentro del SEBIN, en despachos de altos chavistas y en Fuerte Tiuna, un centro neurálgico que una vez fue su patio y conoce de memoria. En esta larga entrevista que transmitió el diario Primer Informe, el general Figuera explica por qué este es el peor momento para Nicolás Maduro, qué significa su alianza con Enrique Capriles, cómo los hijos de Cilia son los primeros que quieren huir, por qué Turquía hace lo que hace por el sucio y vil dinero y cómo el uso de la fuerza extranjera es imprescindible si se quiere tumbar a Maduro del poder de forma eficaz. Todo eso y más lo vamos a responder aquí. Así que por favor quédate hasta el final, no importa cuán largo sea, porque es importante que entiendas todos y cada uno de los detalles de esta entrevista. El primer punto a evaluar sería este. Después de esta negociación con Capriles, ¿cuál es la situación de Maduro en términos de fuerza, en términos de fortaleza del régimen? ¿Esto le ha dado impulso? ¿En qué condición está en este momento el régimen de Maduro? Cuando se le hizo esa pregunta, Figuera contestó lo siguiente: Maduro en este momento está en su momento más débil. El hecho de hacer pública una negociación con uno de los adversarios políticos a quien él considera enemigo y de los que más ha despotricado de él y su equipo, y hacer pública esa negociación y además colocar de por medio a uno de sus aliados como es el Estado turco, es una demostración fehaciente de que el estado de debilidad en el que Maduro se encuentra en estos momentos. ¿Por qué llegas a esta conclusión, general? Cuando se le preguntó esto, él respondió lo siguiente. Bueno, recordemos que hay factores de poder, donde Tarek El Aissami representa un factor de poder. Diosdado Cabello representa otro factor de poder. Los hermanos Rodríguez representan otro factor de poder. Y Padrino López representa otro factor de poder que Maduro ha tenido. No necesariamente sigue la línea de Maduro o del grupo de Maduro, le volvieron a preguntar. Y le contesta, ellos tienen alianzas y complicidades necesarias para su sobrevivencia. No se trata de seguir líneas, porque esos factores de poder no siguen un esquema ideológico. Eso es un esquema delincuencial. No hay una ideología, porque ellos hablan de socialismo y no lo practican, pues. A ellos les dejaron un plan, la ley del plan de la patria, y ellos ni siquiera eso respetaron. Maduro habla de que la oposición quiere repartirse el país, pero trata ese tema con los esquemas ya caducados hoy, cuando él ya lo entregó. El país está fraccionado, Venezuela dejó de ser un estado, Maduro lo tiene fraccionado, le ha cedido territorio a los turcos, a los iraníes, a los rusos, a los chinos, que han trabajado en silencio y nadie se ha dado cuenta, a los grupos terroristas de Hezbollah,
a las guerrillas colombianas. Se le volvió a hacer otra pregunta al general. Cuando tú hablas de factores de poder, hablemos un poco más de cuáles son estos factores. ¿Cuál es el principal factor que, según tu criterio, está mostrando debilidad? ¿Cuál es la debilidad de Maduro? Bueno, sentarse y negociar con alguien, dice Christopher, a quien ha adversado durante tanto tiempo, de quien incluso se burla, eso es una muestra fehaciente de debilidad. Se le pregunta de nuevo, pero ¿él está yendo a esa negociación porque tiene problemas internos? ¿Cuál es el problema más grave que tiene Nicolás Maduro en este momento? El general responde, Maduro tiene problemas de todo tipo, problemas internos y problemas externos. Maduro no ha hecho ni una sola mención todavía de Alex Saab. Él no ha hablado. Él no ha dicho absolutamente nada de Alex Saab. Ningún periodista se atreve a preguntárselo, por supuesto. Son cómplices en eso. Él no ha hablado. Él manda a su canciller. Hace gestiones para que vayan a hablar por él. El verdadero canciller que utilizaba el régimen se llamaba Alex Saab. Este era el canciller de facto de Maduro, pero además un canciller con muchos recursos, con mucho dinero, y en estos momentos ese canciller está en prisión. Entonces Maduro tiene un problema serio con relación a eso, con relación a su manejo de la política exterior. Tiene un problema interno porque es una realidad que en Venezuela no hay combustible, no hay gas, no hay medicamentos, los servicios están cada vez peor, son pésimos, hay un descontento terrible en las mismas fracciones del partido que en algún momento lo apoyaron. Él le ha quitado los partidos, las siglas a los opositores queriendo construir una oposición a su medida, y los mismos grupos que en determinado momento lo apoyaron, hoy en día le están dando la espalda, han sido críticos, y como él no aceptan la crítica, decidieron aprehenderlos, apresarlos o quitarle los partidos. El periodista le pregunta, ¿te refieres a estos grupos como Bandera Roja, por ejemplo? Bueno, están los Tupamaros, está el Partido Comunista, está el MEP, están todos estos grupos que en algún momento formaron parte del gran polo patriótico. Dentro del sector militar, ¿cómo ves tú las debilidades y las fortalezas de Maduro? Bien, dentro del sector militar hay gente valiosa, porque ha habido, digamos, un error, o no ha habido una visión suficientemente amplia para tomar en cuenta que el factor militar es importante para la transformación que reclama el país. Yo debo decirlo, tengo comunicación con militares que están adentro y afuera y que ven esta situación cada vez más deteriorada, más difícil. Sin embargo, Maduro ha sido muy sagaz y ha corrompido a los líderes militares de tal manera que ellos mantengan ahí abajo engañado a la gente, bajo discursos patrióticos que no son tales, porque Maduro habla de la patria, pero sus espalderos y su servidumbre son extranjeros. Se le preguntó cuál es la peor amenaza que está afrontando Maduro en este momento. Respondió, la amenaza interna, el descontento. Esa es su peor amenaza. De hecho, se ha dejado correr que posiblemente Padrino López esté pronto recibiendo la vicepresidencia de la República y Reverol sea ascendido a ministro de la Defensa. Y eso no le han prestado atención, que el caso le está requiriendo. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando la información que yo les compartí antes y la está ratificando en estos momentos Figuera? Le hacen la siguiente pregunta. ¿Pero tú crees que eso sea posible? Porque no hay antecedentes de que la Guardia Nacional haya tenido un ministro de la Defensa. Es posible no porque sea la Guardia Nacional. Es posible por las capacidades que tiene el general en jefe Néstor Reverol. Es una persona que tiene unas capacidades y las ha demostrado. Además conoce muy bien lo que es la estructura del ejército. Él tuvo la oportunidad de hacer el curso del Estado Mayor en el ejército alemán. Conoce muy bien lo que es el orden interno. Además es una persona que tiene una capacidad y quienes lo conocemos sabemos de la capacidad que tiene él. Pero la jugada no sería esa. La jugada puede ser la que ellos estén tramando. Cuando a ellos te refieres
Es decir, cuando tú hablas de que hay de ellos, ¿a quién te refieres? Y Christopher Figuera responde: a Maduro y su camarilla, que lo mantiene en el poder. Esa banda delincuencial que incluye militares, porque ese es el soporte que lo sostiene, que está en los mandos militares. Imaginemos que cuando falten cerca de 30 días para las elecciones fraudulentas que pretenden hacer el 6 de diciembre, que previo a esos 10 días o 40 días antes se dé el cambio del Ministerio de la Defensa y reciba el general en jefe Reverol y Padrino sea nombrado vicepresidente, y de repente Maduro se invente una novela y tenga que irse por algún problema de salud, entonces se tenga que quedar el vicepresidente encargado, y que por allá, desde donde lo tenga oculto, diga que no pueden seguir. El vicepresidente tendrá que llamar a elecciones en 30 días. Entonces juntarían esas elecciones presidenciales junto a las parlamentarias. Ese es un escenario que todavía yo no le escuchaba a nadie, dijo Figuera. Y ojo con eso, ojo con lo que les estoy avisando. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte de la entrevista. Se ha dividido el video en 4 partes porque es bastante complejo y porque contiene mucha información que a todos les interesa. Donde se habla de un posible escenario que se podría estar dando antes del mes de diciembre, donde Maduro abandonaría el poder, dado por las informaciones extra que tiene el general Figuera, y entre otras cosas. Así que yo espero que sigas escuchando la continuidad de estos videos, de esta entrevista. Si apenas se vaya subiendo, yo voy a colocar el enlace de la parte siguiente en la parte de abajo de la caja de texto. Si aún no lo ves en la parrilla es porque todavía no se ha subido, está en proceso de edición. Si eres parte de mi grupo de WhatsApp o en mi grupo de Telegram, te haré llegar el video apenas se vaya subiendo. Bien, así que atentos, un abrazo rompecostillas. Ya venimos con la parte número 2 de las 4 partes de este video de la entrevista del general Manuel Christopher Figuera. Allá te espero.